siempre digo esta frase cuando doy las clases, y la frase es: la paradiplomacia es el futuro de las relaciones internacionales. Porque yo estoy viendo un crecimiento exponencial. Yo empecé en el 2011, estaba haciendo mi tesis de relaciones internacionales y dije, che, esto es interesante, pero no había nada, no existía una página como paradiplomacia.org o tantas otras que han salido ahora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos otra vez, como ya es costumbre, en un nuevo capítulo de este ciclo de charlas de Utopía Urbana, el número 18 para ser más preciso. Un capítulo súper interesante que nos tiene hoy aquí con uno de los profesionales que se refiere quizás a la paradiplomacia en todo el continente, más particularmente en Argentina. Pero antes de avanzar con Maxi y dar nuestro director y poder dar más precisiones, queremos como siempre agradecerles por estar de este lado. Saben que para nosotros es muy importante que sean parte de este ciclo de charlas. Así que sin más, Maxi, nuestro director, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, sí, como decías vos, es un tema muy interesante poder conversar acerca de cómo toman protagonismo las ciudades, o sea, todo lo local en el escenario global, y ahí entra lo que es la paradiplomacia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hay un contexto en el cual hay grandes desafíos globales, ¿no? Como la crisis climática, la transición energética, la migración, diferentes temas que hacen que las ciudades se vayan convirtiendo cada vez más en actores centrales, ¿no? Y de incidencia más allá de sus propias fronteras. Y por eso en este episodio 18 de este ciclo El futuro de las ciudades, queríamos ahondar en cómo los gobiernos locales se proyectan internacionalmente, articulan redes, gestionan fondos, cooperan de una manera más eficaz y por eso tenemos el honor de conversar con Nicolás Mancini, director ejecutivo de paradiplomacia.org, una ONG y plataforma que impulsa la internacionalización de gobiernos locales, fomenta la cooperación descentralizada en América Latina. Me parece que es importante también resaltar que tanto para Diplomacia como nosotros, como Utopía Urbana, tenemos un propósito común, que es promover ciudades globales más inteligentes, sustentables e inclusivas. Y por eso conversar con Nico, que nos vamos a poder aprender bastante. Nicolás es director ejecutivo, como decíamos, de la ONG para diplomacia.org, director de la revista TIP de Trabajo e Investigación en Paradiplomacia. Él es abogado, máster en Business Administration y es especialista en ciudades en temas de Global Cities, de Smart Cities, de transporte y de movilidad sustentable. Así que, sin más, la primera pregunta, Nico, es saber un poco si coincidís con esta visión o esta afirmación de que las ciudades tienen cada vez más protagonismo en el escenario internacional y cómo está trabajando para diplomacia.org, digamos, en acompañar este proceso con los gobiernos locales. Bien, Max, buenísimo. Ante todo, hola S, hola Max, un gustazo participar de este ciclo. He visto otros episodios anteriores y me encantan, recomiendo a todos que lo vean, están buenísimos. Va armando como un rompecabezas de lo que es la idea de las ciudades inteligentes, la idea de las ciudades globales. Y bueno, para mí es un gusto venir a representar tal vez una visión que es la de las ciudades globales. Y yendo a eso, contarles que cuando nos pusimos a investigar las ciudades globales y esas ciudades que estaban muy conectadas a nivel mundial, nos dimos cuenta que había algo que aparecía inmediatamente, que eran las ciudades inteligentes. Las grandes ciudades globales que uno identifica y conoce y toma como ejemplo son las grandes ciudades inteligentes, ¿no? Medellín, Barcelona, casos de ciudades que se dan cuenta que en el mundo hay una enorme cantidad de oportunidades, una enorme cantidad de referencias que van a ayudar a tomar mejores decisiones al momento de diseñar una ciudad y diseñar el día a día de una ciudad. Entonces, claramente, lo que aqueja a Medellín, lo que aqueja a Buenos Aires, lo que aqueja a Querétaro en México y lo que aqueja a Barcelona, por lo general son falencias que comparten y que hay algunas ciudades que ya lo resolvieron y lo resolvieron muy bien con una muy buena idea. Y entonces tiene mucho sentido ver cuáles son las buenas ideas que se implementaron en algún lugar del mundo y traerlas e implementarlas.
Y si eso se hace a través de un vínculo de cooperación y de intercambio, es todavía mejor. Entonces, nosotros en esto de investigar las ciudades globales, de investigar a la internacionalización de las ciudades, la acción internacional de las ciudades, que es la paradiplomacia, nos dimos cuenta que estábamos agarrándonos a una de las grandes patas que tiene la idea de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, no hay una ciudad inteligente si no es global, ¿no? Y toda ciudad inteligente es una ciudad global, como una pata necesaria. Y bueno, eso hacemos en paradiplomacia.org, ¿no? Investigamos, por un lado, tenemos una revista académica, tenemos un vínculo con los grandes think tanks que hay a nivel Latinoamérica y el mundo que están investigando la internacionalización de los gobiernos locales, pero también acompañamos, ¿no? Y estamos cerca de esas ciudades, cerca de esos gobiernos locales que asumen el desafío de internacionalizarse, de tener una gestión más inteligente, más global, y ahí también aprendemos del cómo se hace, ¿no? Bueno, Nico, interesante lo que nos contás. Quizás, bueno, vinculando las ciudades también y la forma de relacionarse con todo lo que ha empezado a suceder en el mundo, sobre todo con los avances tecnológicos post pandemia. ¿Cómo, si es que lo hace, la tecnología se involucra directamente con los procesos de paradiplomacia y sobre todo en la internacionalización de estos procesos, teniendo en cuenta que quizás es mucho más fácil, mucho más inmediato y mucho más rápido llegar a distintos procesos o proyectos que enfrentan y atraviesan las ciudades, o incluso conocer qué está haciendo una ciudad a miles de kilómetros? Punto número 1, sí. Después de la pandemia, después de haberse popularizado en todos los ámbitos, en los personales, pero también en los profesionales, esto que está pasando ahora, ¿no? De conectarse a través de Zoom o de conectarse a través de alguna plataforma de call conference, los vínculos entre ciudades han aumentado. Entonces, algo que es una característica particular de la paradiplomacia, a diferencia de la diplomacia, es la no formalidad. Nosotros hemos visto casos de ciudades que sin mediar un viaje con una comitiva o la firma de un tratado internacional o alguna formalidad, directamente se conectan a internet, se empiezan a poner de acuerdo y empiezan a cooperar entre ellas y a intercambiar buenas prácticas, y eso hace de la paradiplomacia una herramienta súper ágil y súper efectiva, porque imaginémonos esto, o sea, traigo un ejemplo viejo, pero que todos recordaremos. Cuando explota la pandemia, sabíamos, o sea, las ciudades de Latinoamérica sabían que se venía una, pero no sabían de qué se trataba. Las ciudades de Italia ya estaban padeciendo en todas sus formas la pandemia. La pandemia había explotado, la pandemia había explotado en ciudades de Italia. Y antes de que los presidentes de los países de Latinoamérica definiesen si era una gripecina o si iba a llegar o no iba a llegar, y estaban ahí reticentes en aceptarlo, ya habían estas call conference entre el director del hospital de Milán y el director de algún hospital de Buenos Aires, poniéndose de acuerdo, viendo qué había que hacer y qué no había que hacer. Y ahí se daban vínculos súper ágiles y súper efectivos que tenían un muy buen propósito, sin esperar que diplomáticamente hubiese alguna aceptación o no de una pandemia o una posición nacional. Y eso generó que haya mucha agilidad y que los equipos pudiesen conectarse con otros equipos del mundo y poder hacer un intercambio de buenas prácticas. Y ahora, digamos, podemos hablar de Milán y Buenos Aires, pero también podemos hablar de una pequeña ciudad argentina y una pequeña ciudad de Colombia, que por alguna razón encontraron que tuvieron el mismo problema y que una lo solucionó de una manera muy eficaz y la otra quiere aprender esa manera eficaz. Y como decís vos, sí, si lo veo, o sea, todo en la vida, si uno lo ve en internet en un videíto y lo quiere implementar, a veces funciona, a veces no, pero lo que sí genera la paradiplomacia, y sobre todo esa paradiplomacia 4.0, que permite conectarse rápidamente y sin mediar formalidades, empezar a interactuar con alguna ciudad del mundo, con algún gobierno local, lo que permite es poder hacer varios ensayos y error y lograr entenderse con el otro lado y decir
de todas las referencias que tengo en el mundo, esta es una que me sirve y ahí empiezo un proyecto de cooperación y seguramente me va a impactar bien. Bueno, Nico, sí, la verdad que es muy, muy bueno tu punto de vista. Un tema que por ahí nos interesaba conversar era cómo se va alineando lo local con las agendas globales, ¿no? Y eso permite acceder a cooperación, financiamiento, legitimidad, diferentes cuestiones interesantes para lo que son las estrategias de la gestión de las ciudades. Y cada vez más vemos que las ciudades integran los ODS con el Acuerdo de París, la nueva agenda urbana en sus planes de desarrollo. ¿Cómo ves este proceso, ¿no?, de alineamiento, si querés, entre la agenda local y estos marcos internacionales? ¿Y qué ejemplos de ciudades crees que vienen trabajando bien en el tema? Donde nosotros ponemos en el centro a la ciudad y en los dos costados a las agendas globales y a la agenda del territorio, ¿no? La agenda del territorio es eso que les acabo de decir, una necesidad real, arraigada en el territorio, bien identificada, bien medida, a la cual le voy a buscar una solución. En el centro el gobierno local y del otro lado las agendas globales. ¿Por qué traigo las agendas globales? Porque como bien dijiste vos, las agendas globales cada vez están generando espacio, códigos de trabajo, códigos y líneas de intercambio para gobiernos locales, ¿no? Cada vez la agenda urbana se impone más, cada vez nos vamos dando cuenta más que los problemas se resuelven en las ciudades, que los grandes problemas mundiales y las grandes crisis impactan primero en las ciudades y que son las ciudades las primeras en responder. Por lo tanto, las agendas globales empiezan a encontrar en las ciudades el pragmatismo y la legitimación que tal vez no tienen, ¿no?, en los grandes esquemas diplomáticos, donde todo es debate y todo es tira y afloje y una cuestión sumamente política que rara vez impacta en el territorio. Entonces, esas agendas globales, como por ejemplo la Agenda 2030, la Agenda Urbana, la nueva Agenda Urbana, la Agenda de Hábitat, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Shanghái, muchos acuerdos, muchas agendas globales ya tienen su capítulo local, ¿no? El G20 tiene al U20 y el U20 es un desprendimiento del G20 que identifica las agendas urbanas de los países del G20 y pone sobre la mesa de los países del G20 la agenda urbana, ¿no?, las prioridades urbanas. Y eso está imponiéndose y está generando cada vez más fuerza, pero también le genera a las ciudades que quieren vincularse con el mundo la necesidad de aprender esas agendas. Porque la Agenda 2030, los ODS, son un código de trabajo, son un código de comunicación, ¿no? Yo muy rápido identifico en el ODS 5 la agenda de género y muy rápido coincido con mi par en el mundo o con el grupo en el mundo, con la agencia de cooperación o lo que sea, de que esa es una prioridad para mí también. Y con todas las características que tiene el ODS 5. Entonces se transforma en un código por el cual los sistemas de cooperación codifican las necesidades y forman un lenguaje mucho más ágil. Eso es una de las grandes cosas que tiene la Agenda 2030 y en las que las ciudades que hacen un ejercicio de identificar el impacto de los ODS o la presencia de los ODS dentro de sus territorios y de su gestión, cada vez están más preparadas para vincularse con el mundo porque ya aprendieron el idioma, aprendieron a identificar su gestión a partir de los ODS y con eso pueden vincularse con el mundo, acceder a fondos de cooperación, intercambiar con otras ciudades, participar de foros, porque ya incorporan las agendas y al incorporar una agenda, siempre lo digo, se incorpora un lenguaje y un código con el cual puedo vincularme con cualquier otra ciudad del mundo de manera eficaz, eficiente y compartiendo valores. Bueno, Nico, por ahí también consideramos que las ciudades, gracias a estas agendas globales que nos contabas y los distintos acuerdos que tienen con los países, con distintos organismos internacionales y entre sí, ¿crees que la sustentabilidad y la política ambiental son parte de este proceso de básicamente interrelación de las distintas ciudades y gobiernos locales? ¿O que es algo que por ahí es una deuda a nivel internacional? Para nosotros, bueno, como te dije, toda ciudad inteligente es una ciudad global necesariamente
y toda ciudad inteligente tiene, nosotros en paradiplomacia.org tenemos como nuestros 5 pilares de las ciudades inteligentes. Hemos hecho una definición de qué es una ciudad inteligente, y uno de los 5 pilares de la ciudad inteligente es una ciudad que va hacia un desarrollo sustentable y sostenible, ¿no? Pero además encontramos en la acción internacional principios que son recurrentes y que son muy, muy interesantes. Por lo general, la acción internacional de las ciudades, es raro encontrar una ciudad que no esté trabajando bajo principios de sustentabilidad. O sea que la acción internacional de las ciudades por lo general es progresista, por lo general tiene un marco muy alineado con el desarrollo sustentable, tiene un marco muy alineado con los ODS, no en el 100%, pero sí hay principios que están presentes siempre en la acción internacional. Como que lo interesante de la acción internacional de las ciudades es que está muy alineada, por lo general, con las grandes agendas y los grandes lineamientos de las agendas, que ahora tal vez están en crisis a un nivel estados, pero a nivel ciudades se mantiene muy claro que toda acción internacional por lo general responde a principios de sustentabilidad también. Muy bueno, Nico. Sí, sí, bueno, buen punto el que planteas. Paso a preguntarte algo más específico vinculado a cómo esta cooperación internacional no solo es teórica, ¿no? Sino que también se traduce en diferentes proyectos. Bueno, por lo que conocemos de paradiplomacia.org, ustedes impulsan experiencias que conectan gobiernos locales con oportunidades globales. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Qué tipo de proyectos vienen haciendo? ¿Cómo podés ejemplificarnos con algunos casos que hayan sido exitosos, si querés, como para destacar? Hemos ya tenido muchas experiencias de vinculación con muchas ciudades y por ejemplo, hace poco, o sea, te voy a mencionar dos casos colombianos que estuvimos mirando desde cerca. Uno es el caso de Cali, que ustedes recordarán, capaz que estuvieron ahí. Cali celebró la COP16 hace un año o dos. Y claro, lo que pudimos ver ahí fue que Cali aprovechó una política pública interna como ciudad y como región para aprovechar toda la diversidad y toda la biodiversidad que tiene esa ciudad y el entorno de la ciudad, para potenciar esa idea, pero también para potenciar su vinculación internacional, para alojar un evento a nivel mundial que esa ciudad se iba a poner en el centro del universo y en el centro de las miradas de todas las políticas de sustentabilidad. Iba también a atraer a una enorme cantidad de expertos y una enorme cantidad de experiencias y de referencias del desarrollo sustentable. Y en cierta forma, la sustentabilidad y su determinación a ser sede de la COP y todo lo que hizo y la manera creativa en la que celebró la COP generó un impacto que es sumamente positivo en su internacionalización, pero también en sus políticas de sustentabilidad, ¿no? Y por otro lado, en otro lado de Colombia, un poco más al norte de este año, en Barranquilla, siguiendo otra agenda que también es muy interesante y que también tiene mucho impacto y que también está bajando del nivel estados al nivel gobiernos locales. Hace poco en Barranquilla se celebró el foro de financiamiento para gobiernos locales de la OCDE, ¿no? Y fíjense, la OCDE abre su primer capítulo y su primer gran evento, mega evento para ciudades específicamente y trabaja para gobiernos locales, donde asisten más de, no sé, creo que 200 gobiernos locales de Latinoamérica y el mundo a Barranquilla, a un mega evento de 4 días, donde ya se empieza a hablar de esa agenda, que es la agenda de la OCDE, es una agenda distinta, pero sumamente interesante también, y con mucha, con mucha legitimidad en términos de impacto, y ciudades. Entonces ahí Barranquilla cumple también como estas dos. Impacta mucho en sus sectores, pero también se internacionaliza y se vuelve y lidera a nivel mundial. Entonces, las agendas globales, y así te voy a mostrar muchos casos más, algunos casos en
en Argentina, las agendas globales se transforman en una herramienta de vinculación y una herramienta de intercambio, y ya están celebrando sus grandes eventos a nivel local, ¿no? Y a veces son mucho más efectivos, mucho más grandes y mucho más impresionantes a nivel local que a nivel nacional, en términos de impacto real, ¿no? Como fue la celebración del Summit del C40 en la ciudad de Buenos Aires de sustentabilidad, que ahí fue clarísimo el protagonismo de las ciudades en el desarrollo sustentable y todo lo que pueden hacer y todo el esfuerzo de financiamiento y el éxito de financiamiento que se consigue haciendo advocacy en un evento como ese, que fue, creo que para su año, el evento paradiplomático más importante de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nico, nos contabas un poco de por ahí la estructura que necesitan los gobiernos como para relacionarse entre sí, sobre todo lograr cierta internacionalización y estar coordinado y de acuerdo a las distintas agendas y sobre todo avanzar en lo que respecta a sustentabilidad y cambio climático. Pero mirando hacia adentro de los gobiernos locales, por ahí, ¿qué capacidades necesitan para poder desarrollar un equipo de trabajo y sostenerlo en el tiempo, y que al mismo tiempo la organización de la política pública interna sea orientada o sea, mejor dicho, efectiva para la orientación de la paradiplomacia? Bueno, al día de hoy hay multiplicidad de casos. En promedio está en desarrollo o por desarrollar, te diría. Pero hay casos, y ahí quiero hablar de un punto en particular, porque he hablado de ciudades grandes, pero hay ciudades pequeñas, ciudades como Tandil, que es una ciudad pequeña, mediana, pero ciudades todavía mucho más pequeñas, que son casos excepcionales y casos de éxito en la acción internacional. Porque es tan simple como lo que decía ese al principio. Un funcionario público que tiene un buen internet, sabe con quién conectarse, conoce los ODS, conoce las agendas globales y empieza a decir: yo quiero solucionar este problema, quiero ver cómo lo hace alguien en el mundo, se conecta, consigue fondos, aplica una convocatoria, hace un hermanamiento o hace un acuerdo de cooperación técnica y empieza un camino de internacionalizar su gestión, ¿no? Y así hay muchos casos súper interesantes donde a partir de un primer intercambio técnico con una ciudad, el alcalde dijo: yo quiero ahora que el de educación también se conecte con alguien del mundo, y el director del hospital se conecte con el director del hospital de alguna ciudad del mundo que necesitemos tomar una referencia. Quiero acceder a los fondos internacionales que están para gobiernos locales, quiero participar de las redes de ciudades. No hablé del tema, pero las redes de ciudades son interesantísimos espacios de cooperación multilateral. Hay más de 200 redes de ciudades en el mundo, hay una red para cada propósito, ¿no? Redes por la sustentabilidad, redes de desarrollo tecnológico, redes que tienen que ver con cuestiones productivas, redes por la movilidad, etc. Hay una enorme cantidad de redes. Y entonces una persona en una ciudad puede conectarse a una red como Mercociudades y empezar un camino de vinculación internacional. Y después esas ciudades toman el hábito de que cuando se ponen a planificar su año, el año que viene, tratan de nutrirse de algo internacional para lo que van a hacer. Tratan de no hacerlo solamente mirando para abajo y mirando lo que está pasando, sino ver de qué el mundo ofrece para nutrirse, para tener un plan de acción interna, un plan de desarrollo municipal acorde a los planes de desarrollo municipal que hay en el mundo, que hoy te lo bajás de internet, ¿no? Con el riesgo de querer imitar, copiar y pegar, como decía Ezequiel, pero también con la posibilidad de hacer algo muy serio, encontrando las grandes referencias que hay en el mundo. Entonces, hoy me toca el gusto de poder trabajar con municipios argentinos, con provincias argentinas, con ciudades de otro lugar del mundo, de Latinoamérica, que están empezando a dar sus primeros pasos en la acción internacional, a crear una oficina de relaciones internacionales. Me toca, ¿no? Ahora pronto empezamos un curso sobre formación profesional para la acción internacional de gobiernos locales. Empezamos mañana miércoles. Bueno. Y o sea que hay muchas oportunidades de formación. Queda muchísimo queda. O sea, hay una militancia para hacer
para el desarrollo de la paradiplomacia y el desarrollo profesional de la paradiplomacia enorme, pero ya hay casos súper profesionales y súper interesantes para ver. Bueno, Nico, la verdad que es espectacular todos los conceptos, las ideas, aprendimos un montón y nos quedan muchas cuestiones que dando vueltas, ¿no? Ahí esta idea de que estamos en un mundo mucho más complejo, más desafiante, no solo a nivel global, sino también a nivel local. A nivel local se abre toda una agenda nueva, no es la tradicional de las ciudades, sino que ahora es mucho más amplia. Y para poder dar respuesta a eso implica que internamente tengan que tener otro tipo de perfil, los recursos como para poder dar respuesta, pero también enfocarse en nuevas prácticas, como es este caso de la paradiplomacia, que cada vez se vuelve más determinante. Mira, yo siempre digo esta frase cuando doy las clases, y la frase es: la paradiplomacia es el futuro de las relaciones internacionales. Porque yo estoy viendo un crecimiento exponencial. Yo empecé en el 2011, estaba haciendo mi tesis de relaciones internacionales y dije, che, esto es interesante, pero no había nada, no existía una página como paradiplomacia.org o tantas otras que han salido ahora. Y empezaba a ver casos que eran muy incipientes, un hermanamiento, una red de ciudades que empezaba a crecer, etcétera. Al día de hoy el crecimiento es exponencial y cada año es mayor la cantidad de ciudades que se meten en la aldea global de las ciudades y que aprovechan ese espacio y que lo potencian, porque se meten, lo aprovechan y lo potencian. Entonces, ¿qué veo yo? Un crecimiento exponencial. Veo que cada vez más ciudades están apostando por personal calificado, o sea, hay un gran despegue en el campo laboral del internacionalista. Es súper interesante de estudiar, porque ya vemos que hay ciudades como Bogotá que la encargada de relaciones internacionales es una ex diplomática, o sea, ya están buscando perfiles de muy alto nivel. De alto nivel, Seúl, claro. la encargada de relaciones internacionales de la ciudad de Seúl, era la ex embajadora ante la ONU de Corea, y la trajeron, la convencieron para que se encargue de las relaciones internacionales de Seúl, y así vas viendo que hay una inversión cada vez más interesante en la paradiplomacia, porque como dijimos antes, es un medio, es una ventana que trae tanta cantidad de oportunidades, ¿no? De financiamiento, de intercambio de buenas prácticas, de posicionamiento de productos, de posicionamiento del territorio. Eso impulsado con las facilidades tecnológicas, la verdad que las ciudades están cada vez más yéndose hacia ahí, encontrando el impacto que tiene trabajar de manera global. Nico, la verdad que es espectacular todos los conceptos, las ideas, aprendimos un montón y nos quedan muchas cuestiones que dando vueltas, ¿no? Ahí esta idea de que estamos en un mundo mucho más complejo, más desafiante, no solo a nivel global, sino también a nivel local. A nivel local se abre toda una agenda nueva, no es la tradicional de las ciudades, sino que ahora es mucho más amplia. Y para poder dar respuesta a eso implica que internamente tengan que tener otro tipo de perfil, los recursos como para poder dar respuesta, pero también enfocarse en nuevas prácticas, como es este caso de la paradiplomacia, que cada vez se vuelve más determinante. Así que nos quedamos con todos estos conceptos, con la importancia de la paradiplomacia y con lo bueno que vienen trabajando ustedes. Así que bueno, ya agradecerte y por supuesto que Utopía siempre está abierto a seguir colaborando de la forma que mejor lo consideres. Sí, Maxi, y sobre todo haciendo hincapié en esto que decís, como ya agradeciéndole a Nico por haber sido parte de este capítulo, ya empezándolo a despedir, quedarnos también con la importancia que tiene la tecnología a la hora de poder, digamos, enaltecer y empezar a hacer y realizar esta transición de la que siempre hablamos hacia ciudades inteligentes y sobre todo sostenibles, entendiendo que no solamente es un canal, sino que también es la oportunidad de poner en común distintas políticas que se están haciendo, acorde también a distintas agendas que son las que ha mencionado Nico, que son las que ya venimos trabajando desde hace un tiempo y que entendemos que son el futuro y la actualidad también del planeta Tierra. Así que, Nico, muchas gracias por haber sido parte. Maxi, muchas gracias también por estar acompañando como siempre. Y por último, agradecerles a todas las personas que nos siguen, que miran este ciclo y que siempre nos están dando alguna devolución positiva sobre este proyecto que tanto nos gusta hacer. Así que, Maxi, Nico, hasta la próxima.